Ok, gloria a Dios. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga a todos, hermanos, en esta noche. Estamos bien contentos de estar en la casa del Señor. Estamos aquí con los hermanos para seguir recibiendo las bendiciones del Señor. Amén. Hemos cantado alabanzas a su nombre y hoy pues vamos a continuar con el escudriñar de la palabra, porque la palabra del Señor es viva y eficaz y el Señor nos ha mandado a que nosotros siempre escudriñemos la palabra para encontrar en ella el consejo del Señor. Amén. Es importantísimo y que todas las cosas que uno escucha, dice que el Señor nos manda a verificarlas con la palabra. Amén. Porque los caminos del Señor no son opiniones, son verdad y vida y están basados en la santa palabra de Dios que no falla, que es clara en todas las cosas que ella nos enseña. Gloria a Dios por eso. Y por eso que le damos gracias al Señor por tener la palabra que Él nos dejó. Amén. Así que hoy vamos a estar en un tema especial. Recuerde que seguimos una serie de estudios que están ya programados por temas desde muchos meses antes y muchas veces los temas pues tienen cierta cantidad de estudios y muchas veces se deja un estudio que no pertenece a un grupo de temas, pero es un tema importante de por sí, es lo que le llama un enfoque especial y es lo que vamos a estar viendo esta noche en el tema que se nos narra en Romanos capítulo 13 y también lo vamos a ver en Primera y Segunda de Pedro, que es cómo debo responder a la política, o sea, desde el punto de vista del cristiano, desde el punto de vista bíblico. ¿Okay? Vamos a contestar esa pregunta en esta noche. Es un tema muy apropiado porque usted sabe que primero estamos ya de cara a un periodo eleccionario. Por el otro lado, hemos visto, ¿verdad?, que debido a la pandemia, pues han habido muchas órdenes ejecutivas que son nuevas normativas del gobierno. No son leyes, son simplemente unos reglamentos temporales que debe hacer la iglesia al respecto. Amén. Es importante que nosotros veamos esta porción. Así que vamos a estar mayormente en Romanos capítulo 13, pero vamos a referirnos a otras porciones de la Escritura también. Amén. Al asunto de qué es lo que vamos a hablar, debemos reflejar a Cristo, ¿cuándo? Siempre. Entonces, si vamos a hablar ahora de la política, el cristiano debe reflejar a Cristo en la manera en que interactuamos respecto a los asuntos políticos. Y hay que describir qué es algo político. Nosotros pensamos política, entonces piensan en el asunto de las elecciones, los partidos políticos. No, pero política va mucho más allá. La definición de política es el grupo de reglas por las cuales una sociedad se rige. ¿Okay? Nosotros le llamamos leyes, reglamentos, están redactados de forma global en una constitución, pero también está lo que se llama el Código Civil, que son otras explicaciones de esas leyes, y el Código Penal, que son otras explicaciones para distintas ocasiones. Así que todo eso se presentan en diferentes leyes. Un ejemplo, manito Juan que está aquí, conoce la Ley 22, que es la ley que gobierna todo el asunto de tránsito. La Ley 40, de diversas restricciones de acceso a los lugares. La Ley 54, ¿verdad?, que también ha sido bien notoria en cuanto a las protecciones personales. La Ley 7, que es la que tiene que ver con el asunto, ¿verdad?, relacionados al trabajo. Y hay muchas otras leyes, ¿verdad?, que no son tan famosas por sus números, o por el número que le dan, pero que son igualmente importantes y que son leyes que nosotros tenemos que al estar aquí en este país nos respectan a nosotros. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia esas leyes y hacia quienes están puestos para redactar las leyes y para enforzar, o sea, para hacer que las leyes se cumplan? ¿Cuál debe ser la actitud del cristiano? Y como le dije, debido a que los ánimos han estado bastante caldeados respecto a estos asuntos políticos desde el verano pasado, usted recordará cuando hubo la crisis en Puerto Rico respecto a la gobernación,
que si debía o no el pasado gobernador permanecer en su cargo, y hubo un levantamiento del pueblo, y terminó el gobernador, ¿verdad?, renunciando a su puesto electo, ¿verdad?, y cediendo el lugar por ley a quien legalmente decía que era la secretaria de Justicia, en este caso, porque no había un secretario de Estado que estuviera ejerciendo. O sea, que hay unas leyes que gobiernan eso. Que si el pueblo de Dios debía haber estado envuelto en ese pronunciamiento o no, vamos a verlo a través de la Escritura. Que si hoy el gobierno está o no restringiendo la libertad del creyente con sus leyes o no, lo vamos a ver también a través de la Escritura. ¿Cómo debe el creyente entonces actuar respecto al ambiente político que hay en estos días? ¿Okay? Es lo que vamos a estar viendo a través de estos estudios, especialmente en el capítulo 13 de Romanos. Amén. La aplicación, ¿verdad? Vamos a empezar con la aplicación para que entendamos bien el enfoque. Primero, la transformación que el Evangelio produce cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas, afecta todas las áreas de nuestra vida. Se escucha mucho decir que hay un creyente que yo conozco que no le ha entregado algunas áreas de su vida a Cristo. Eso es una falsedad. Cuando usted viene a Cristo, Cristo pagó por usted completo. Amén. Que usted tenga unas debilidades en ciertas áreas es un asunto diferente. Pero no hay tal cosa como que hay una persona que no le entregó el vicio a Cristo y que sigue fumando porque nunca le entregó ese vicio. No, es que tiene una debilidad que no está bien, pero que tiene que bregar con esa debilidad con el poder del Espíritu Santo. Así que la transformación cuando Cristo nos compra afecta a todas las áreas de nuestra vida. Nuestra forma de pensar, nuestra relación con Dios, la relación con los hermanos, la relación con los que no son hermanos todavía, amén, y la relación con el gobierno, con la naturaleza, contra todas las cosas, ¿ok? Así que el Señor transforma nuestras actitudes para que nuestras actitudes ahora sean las actitudes que el Señor mostró. Por eso fue que Él dice la palabra, si alguno quiere permanecer en Él, tiene que andar como Él anduvo. Amén. Vamos a ver que estos cambios que el Señor hace en nuestra vida cuando usted viene a Cristo Jesús, ¿ok?, deben incluir la forma en que nosotros nos conducimos respecto al gobierno que está establecido aquí en nuestro país. ¿Ok? Ahora, hay dos cosas importantes aquí. ¿Okay? En Daniel 4:17 la Biblia dice, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y al quien Él quiere lo da. ¿Ok? Eso es lo que él estaba interpretando el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Eso es lo que era el Altísimo refiriéndose a Dios Todopoderoso. ¿Ok? Hay dos gobiernos. Hay un gobierno en el mundo, a ese se refería aquí Daniel, cuando le dijo, pues sí, Nabucodonosor, tú eres rey sobre este imperio, porque hay uno más alto que tú, que a quien Él quiere poner a gobernar, Él lo pone. Es lo que le quería decir. Así que hay dos. Está Dios Todopoderoso, que es el que instituye, y vamos a decir así, algunos dirían el que permite que los gobernantes lleguen a donde llegan a gobernar, pero Él está sobreviendo todas las cosas, y a Él todos los gobernantes le dan cuenta, se den cuenta o no se den cuenta, lo reconozcan como lo que Él es o no le reconozcan. ¿Ok? Así que Dios es el que pone los reyes y Él mismo los quita conforme a su propia voluntad y su plan. ¿Ok? Esto es lo que hace, lo hace Él, ¿para qué? Para mantener el orden en la sociedad. Seguro le estará pasando por la mente a quien nos escucha. Entonces los gobernadores malos, Dios los pone. Pues sí, Dios los pone, si le podemos decir esa palabra. Algunos dirían, Dios permite que lleguen al poder. Es lo mismo, porque Él puede impedir que lleguen al poder. Pero la realidad es que podemos decir, Dios los pone. Y si los pone, ¿por qué los pone malos algunos? Porque Dios tiene un plan maestro. En otras palabras,
No hay tampoco suficientes gobernantes buenos candidatos para gobernar todos los lugares del mundo tampoco. Además, estos gobernantes están puestos sobre los gobiernos del mundo. Y el mundo está corrompido, mi hermano. El Señor está gobernando y haciendo su voluntad en un mundo corrompido para que al final todo suceda como Él dijo que iba a suceder. Si antes que Cristo venga, dice que lo que va a haber es apostasía por todos sitios y desorden, pues alguien tiene que gobernar ese desorden, pues los gobernantes que Él va a permitir que se pongan en lugar de gobierno. ¿Okay? No podemos desmentir eso y así es que sucederá. Que ellos tienen que darle cuenta a Él. Amén que sí. ¿Okay? Así que consciente de que el que pone el gobierno es el Señor. El que confía en Cristo se va a someter a su autoridad. ¿Cuál autoridad? La autoridad del gobierno. Amén. Ahora, es importante recordar aquí que cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Nunca se le olvide eso. Muchas personas, la confusión sobre este tema viene de ese hecho. Se le olvida a muchos creyentes que ya están sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces se envuelven en asuntos de la política de una nación que no es la de ellos. Puerto Rico no es tu país. ¿Okay? Puerto Rico es donde a ti te ha tocado vivir. Tu país es donde está Cristo Jesús. Así de profundo es el cambio que Dios hace en nuestra vida. Por lo tanto, si tú judicialmente, ¿verdad?, que tienes un pasaporte americano, te tocara vivir en el norte de África, ponle en Argelia, ¿verdad? Pues tú vas a ir a Argelia y vas a ir a protestar por las leyes de Argelia y contra el que gobierna en Argelia. Yo no sé ni quién es. Tú dirás, no, ¿por qué no? Pues porque tú no eres de ese país. Tú estás allí viviendo como un residente, pero tú no eres naturalizado, o sea, tú no perteneces a esa nación. Pues así pasa con los cristianos. Estamos viviendo donde estemos viviendo en este mundo, pero nuestra nacionalidad es de los cielos. Le respondemos al que está en los cielos. Ahora, el que está en los cielos puso a los gobernantes de aquí, puso a los gobernantes chiquitos, el que es el que gobierna sobre todo. Él delegó su autoridad civil y política en los gobernantes de este mundo. Pero nunca se le olvide a usted como creyente que su ciudadanía está en los cielos. Así que para un hijo de Dios, someterse al gobierno, el gobierno que Dios puso, es una manera de demostrar su sumisión a Dios, que fue el que puso el gobierno. Amén. Algunos estarán pensando, pastor, pero tienen que haber unas excepciones. Pues claro que hay unas excepciones. Vamos a ir a ver cuáles son esas. Amén. Pero de plano, la actitud del creyente no puede ser, esa ley no me gusta, yo voy en contra de ello. Porque tú estás yendo en contra de lo que Dios estableció. Ahora, hay ocasiones en las que hay que obedecer a Dios cuando el gobierno es obvio que no se está sometiendo a lo que Dios dice y va en contra de lo que es esencial en el creyente. ¿Qué es lo que es esencial en el creyente? ¿A qué nos comisionó el Señor? A predicar el evangelio. Si el gobierno te dice no prediques el evangelio, ¿a quién tú le vas a hacer caso? Es obvio que ese gobierno que puso el Señor, que permitió el Señor que se trepara, está llevando la contraria, está siendo usado por Satanás. Por lo tanto, tú no le vas a hacer caso. Pero yo no voy a venir ahora y decir, pues todo lo que venga el gobierno que diga, yo no lo voy a hacer porque a mí no me viene en gana hacerlo. Esa es la actitud incorrecta del creyente. Vamos a ver estos detalles. Así que lo que vamos a estar viendo hoy es el tema del cristiano ante el gobierno civil. Y no debemos pensar, ¿verdad?, que lo poquito que dice el apóstol Pablo en este capítulo 13 es lo único que él dice acerca de los asuntos políticos. Hay muchas cosas más que están redactadas en la palabra y por el tiempo corto pues vamos a circunscribirnos algunas. ¿Okay? Y nos habla acerca del comportamiento importante, el cambio del cristiano que ahora es ciudadano de dos gobiernos. El gobierno divino, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador Jesucristo, y
el país donde el Señor nos puso a vivir. Para nosotros que estamos aquí, en Puerto Rico, con sus leyes, que se deben algunas al gobierno norteamericano y algunas son exclusivas de acá. ¿Ok? Ahora bien, algunos dirán para bien o para mal. No, para bien. Al creyente, nunca diga eso tampoco. Para bien o para mal me tiro, pero no. Al creyente todas las cosas le ayudan a bien. Va viendo, hermanos, es fácil pensar cómo alguien tendría problemas con lo que Dios estableció si se le olvidan esas dos cosas. Primero, que su ciudadanía está en los cielos. Segundo, que Dios estableció los gobiernos. Y tercero, ¿okay?, que al creyente le pueden venir salazones o cosas buenas. Al creyente no le suceden cosas malas. Todas las cosas le ayudan a bien. Hay unas que son bien difíciles, pero todas son bendiciones. Lo dice la palabra, ¿verdad? Tenemos que creerle a la palabra. Amén. Así que, si paramos un segundito, oye, yo le preguntara, ¿cuál es su actitud respecto a la política? O sea, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es su convicción respecto a la política? No necesariamente al periodo eleccionario, sino a los gobiernos. ¿Cómo usted entiende, se relaciona y qué tiene usted que ver y qué le debe usted al gobierno de Puerto Rico? Piense, para que vaya meditando, no solamente lo que hemos dicho, sino lo que ya usted creía como tal. Okay. Mientras tanto, ¿verdad?, hay que decir que si el gobierno es un gobierno justo, pues es bien fácil y bien conveniente y bien cómodo someterse. Pero ¿y qué pasa cuando hay un gobierno corrupto? Hay que someterse también. ¿Ese gobierno será establecido por Dios? ¿Cuál es la contestación? Sí. ¿Debo someterme a esta clase de gobierno? Sí. Con la excepción que vamos a hablar, ¿verdad?, cuando vayamos especialmente a citar capítulo 5 de los Hechos. Bien importante. ¿Ok? La normativa del creyente no es voy a andar en rebelión perpetua contra el gobierno porque el gobierno es un gobierno mundano y yo sé que hay gente corrupta allí. ¿Hay gente corrupta en el gobierno de Puerto Rico? Claro. ¿Hay gente impía y mundana en el gobierno de Puerto Rico? Claro. ¿Habrá gente que tiene temor de Dios? Sí, supongo que habrá uno que otro. ¿Ok? ¿Nos toca entonces rebelarnos a todo lo que el gobierno dice? No. ¿Qué nos manda la palabra? A someternos a nuestros gobernantes. ¿Ok? Con una excepción, vamos a ver cuál es esa, ¿verdad? Pero no podemos pensar que todo es una excepción, porque entonces ya no sería una excepción, ¿verdad? Por definición. Bien, en Romanos 13, 1 al 7, ¿verdad? Vamos a leer esta porción, bien breve, porque más adelante nos vamos a referir a ella, pero es importante que nosotros la leamos todo, vamos a leer a todo de un jalón, como uno dice, y después pues vamos a algunas cositas importantes que vamos a ver por este tema. Y recuerde, hermano, que no es un monólogo, usted puede, ¿verdad?, comentar, preguntar, y yo lo que hago es que repito su pregunta, su comentario, para que se oiga por acá. Dice la palabra del Señor, ¿ok? Vamos a leerlo corrido, y después los pedacitos van a estar en la pantalla, ¿ok? Pero por lo pronto vamos a leerlo todo corrido. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay sino de parte de Dios, y las que hay, no hay autoridad sino de parte de Dios, perdón, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Importante esto. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque pues por esto pagáis también los tributos, o sea, las contribuciones, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Pagad a todos los que debéis, lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Vamos a ir en detalle, verá, por esto en las próximas secciones. Gloria a Dios. Así que para muchas personas el tema podría ser difícil de aceptar, pero es un tema bíblico que tenemos que tocar. Amén. Y es un tema que merece mucha aclaración, especialmente de cara ahora a las próximas elecciones. Así que vamos a enfocarnos en los primeros 4 versos de lo que acabamos de leer. ¿Ok? Cuando empieza diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí recordamos eso, ¿verdad? Ahora bien, vamos a los detalles. Primero dice, sométase, que es, someterse es ponerse por debajo de, o sea, las autoridades están por encima de nosotros. Deja que ellas sean tu autoridad, las autoridades superiores. ¿Ok? ¿Quiénes son las autoridades superiores en el contexto del capítulo 13? Pues son los gobernantes y los funcionarios de gobierno. Porque más adelante, abajo, dice, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Ok? Dice, todos esos que están establecidos, dice, el que se opone a esa autoridad, o sea, a los gobiernos, se está oponiendo a lo que Dios puso. Es bueno aclarar, porque he visto un video que se ha regado por ahí y lo han pasado para adelante muchas personas, donde hay alguien que dice, un error completo, dice que las autoridades superiores es el Señor que está en el cielo, pero eso no es lo que dice el contexto aquí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dice que los magistrados, o sea, está hablando de los magistrados, por eso que es importante ver el contexto. Yo no puedo decir, a mí se me hace que autoridades superiores son las de los cielos, porque entonces no estaría hablando de gobierno en esta porción, estaría hablando del Señor. Pero es obvio que dice que hay un gobierno en el cielo que estableció el que está en la tierra. Y no podemos errar. Hay personas que utilizan y dicen, sí, se agarran de Romanos 13, algunos creyentes, para estar como unos bobos debajo del gobierno. ¿Ve? Entonces se burlan de aquellos que pretenden obedecer la palabra del Señor. Y déjeme decirle claro, hermano, hay personas que son cínicas con estas cosas. A veces pretenden rebelarse contra el gobierno en lo que ellos les da la gana, pero por el otro lado les gusta recibir muchos beneficios y muchas ayudas del gobierno. ¿Okay? No, eso se llama hipocresía y desfachatez. Y el creyente no está llamado a hacer esas cosas. ¿Okay? El Señor, cuando le trajeron la moneda del tributo, dijo, dad a César, o sea, al gobierno, lo que el gobierno merece, lo que está hablando Pablo aquí, y a Dios, lo que Dios te ha demandado. Hay 2 gobiernos, uno en el cielo y uno en la tierra, y el del cielo nos manda que nos sometamos al que está en la tierra, porque no podemos vivir en anarquía, tiene que haber orden. El mejor ciudadano tiene que ser el cristiano. Amén. Así que nosotros sabemos y agradecemos a Dios que el Señor, a través del Evangelio, puede alcanzar a los funcionarios del gobierno. Por ejemplo, Erasto era tesorero municipal y se nos narra cuando lleguemos, ¿verdad? Más adelante en los Hechos también se nos refiere, ¿ok? Y Erasto era creyente, posiblemente llegó a creer en Cristo estando ya en el puesto de gobierno. Y algunos de los oficiales de Nerón se nos relatan en Filipenses 4:22, ¿okay? Como la guardia pretoriana, que era la guardia, ¿verdad? El Secret Service de Nerón, casi nada, ¿qué clase de elemento Nerón? Pues la guardia pretoriana de Nerón habían creído, ¿okay? Al Evangelio como tal. Así que es posible que hayan personas en el gobierno que sean creyentes. ¿Okay? Pero tenemos que reconocer, ¿okay? Que incluso un funcionario inconverso, como son la mayoría, es un ministro de Dios. ¿Okay? Piense en el que usted está seguro no es convertido ahora mismo, del gobierno de Puerto Rico. No, ya para de pensar porque se le llena la lista, ¿entiende? Entonces esos que usted pensó son puestos por Dios. Da un poco de trabajo, ¿verdad? Pero es que esto es el asunto. Dios los puso ahí. Pero póngase a pensar un poco más profundamente. A veces nosotros pecamos de injustos en la forma que nosotros evaluamos.
Y a veces nos gusta o pecamos de evaluar o comentar sobre las cositas malas que algunas personas tienen y no nos fijamos en todo el peso de la bondad que está detrás de ellos también. ¿Ok? Piense bien, piense bien. Entonces, piense cómo podría estar peor si ese que usted pensó, que es inconverso, no estuviera allí, estuviera uno peor que él. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién usted colocaría allí? Entonces, cuando se pone a pensar, dice, que candidato tal, pues tiene esto bueno y aquello malo, y aquel tiene esto bueno y aquello malo, y así son todos, hermano. ¿Quién es el que sabe la perfecta combinación para el plan que él tiene con la humanidad? ¿Quién sabe? El Señor, pues es el que los pone, hermano. Amén. Si usted no puede respetar a la persona porque es un político que no merece respeto en el sentido humano, usted como quiera tiene que respetar el cargo que esa persona tiene. Amén. Aquí en este país se da mucho a insultar a los funcionarios. Mequetrefe, sabandija y un montón de otras pocas vergüenzas más. Le dicen, mire, hay que darle, dice, al que honra, honra. Y lo hacen porque hay mucha cobardía con los medios sociales. Mire, si ahora mismo entra por ahí por esa puerta, ¿ok? Y entra el pasado gobernador, ¿alguien se pararía y le dijera sabandija? No. Cuando usted lo vea cara a cara le dice, hasta señor gobernador le dice y lo saluda, porque es una persona que merece que usted lo trate con respeto. Haya hecho lo que haya hecho, no le niego lo que haya hecho, que si era suficiente o no para quitarlo o no, nosotros no nos metemos en eso porque el cristiano no debe estarse envolviendo en la política. Lo que el gobierno debe hacer es obedecer a los gobernantes, pero no se puede envolver en los negocios y los asuntos de este mundo. Amén. Es bien importante esto. ¿Ok? Importante. Así que hay 4 niveles de autoridad. Claro, los describe en Primera de Pedro. Pues sí que Primera de Pedro habla de este tema también. ¿Okay? Allá en capítulo 2, verso 13 al 14 de Primera de Pedro, dice de esta forma. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Casi lo mismo que dice Pablo acá en Romanos capítulo 13. Esa esfera del gobierno es representada por una autoridad que se llama en algunos casos el rey, en los tiempos acá de Roma, el rey, el emperador, los gobernantes locales, en nuestro caso el gobernador o la gobernadora, como sea. ¿Ok? Entonces, ¿a quién manda aquí que se someta? ¿Quién se debe someter al gobierno? Todos. Toda institución humana, y nos manda, someteos todos a toda institución humana. ¿Okay? ¿Qué es el mandamiento? Pónganse por debajo de, sométanse. ¿Okay? Otra cita ahí mismo, el verso 18 de ese capítulo, dice, criados, o sea, esclavos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque habían personas que estaban en servidumbre. ¿A quién les manda? ¿Okay? En la esfera del trabajo hay un amo o jefe, quien el criado tiene que estar sujeto. ¿Ven? Hay una cuestión de autoridad. Yo tengo empleados en mi grupo y hay supervisores debajo de mí que tienen unos empleados más abajo, pero yo también tengo un jefe y mi jefe tiene otro jefe. ¿Okay? Así que yo no puedo decir que yo soy jefe de la tierra. Yo me tengo que someter a mi jefe. Y mi jefe cuando me tiene que corregir y tengo que recibir la corrección. Como que Dios lo puso así. Amén. No puedo estar en contención. Amén. En el capítulo 3, verso 1 al 6, dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Pues otra esfera de autoridad. En el hogar,
la autoridad es el marido y la mujer, la esposa se somete al marido y el mandato es estar sujetas al marido. Y hay una cuarta, que está en capítulo 5, verso 5, dice de esta forma: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Pues en el ámbito de la iglesia, la autoridad en este caso hacia los jóvenes son los ancianos. Como quien dice, los que no son ancianos, sométanse a los ancianos. Están sujetos a los ancianos. Hay una pregunta, en este caso, como está en el pensamiento. Pregunta. Pregunta a una señora llamada Delia. Sí. Que ella dice, creo que sí debe obedecer la autoridad del gobierno, pero si el gobierno prohibiera que los cristianos se reunieran a adorar, ¿tendríamos que obedecer? Ella pregunta eso. No. Yo sé que tú vas a entrar en eso. Vamos a entrar en eso y precisamente esa es una de las excepciones. Exacto. Pero vamos a aclarar que el gobierno aquí en Puerto Rico nunca nos ha mandado ni nunca nos ha imposibilitado el congregarnos. ¿Ok? Sí, y entonces la señora Delia, ¿verdad?, que nos está hablando a través del chat en el Facebook, sí vamos a llegar a esa pregunta. ¿Okay? Vamos a contestar esa pregunta específicamente. ¿Ok? Porque es importante que la aclaremos, así que más adelante lo vamos a aclarar. Amén. Esos son los niveles de autoridad. En esas 4 esferas de autoridad, ¿ok?, hay que observar que Dios ha dado la autoridad a alguien. Alguien siempre representa la autoridad. En el matrimonio, la autoridad del esposo. A algunas personas no les gusta, pero no es el tema de hoy, pero es que está establecido por Dios así, a través de toda la Escritura. Amén. En el trabajo, la autoridad son los jefes, los líderes, tienen esa responsabilidad. Amén. La autoridad suya, aquí en esta vida, es el gobierno, pero su autoridad última, absoluta, a quien usted debe obedecer, amén, sobre todas las cosas, es al Señor, que fue el que dio su vida por usted. Amén, importante, pero vamos a ir a los detalles próximamente. Así que como dice aquí en esta primera porción, estos primeros 4 versos de Romanos 13, y también lo decía en 1 de Pedro capítulo 2, como usted vio, los gobernantes son terror para los malos. Cuando el pillo ve al policía venir a coger, porque me van a meter preso, me van a enjuiciar. Pero si usted va bien y usted está haciendo el bien, ¿usted le tiene que tener miedo al guardia? No. Si usted va bien en la calle y va en la velocidad que tiene que ir y tiene el malvete puesto al día y tiene todas las cosas, lleva su cinturón y va todo bien y no va hablando por teléfono porque eso es ilegal ahora, y usted está en todo en ley, si usted ve a un policía parado en la orilla de la carretera, ¿le tiene que tener miedo? No. Ahora, si usted va violando la ley y usted le pasa como un cepillo por el lado, entonces usted sí tiene que tenerle miedo. O si usted pasa así, dime, violando la ley que claramente dice no conduzca con un celular en la mano, pues entonces usted tiene que tenerle miedo al policía. De modo que los que viven como cristianos consistentemente no tienen necesidad de temer. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiero decir? Que el creyente se supone que viva en obediencia a las leyes. ¿Va bien? ¿Por qué? Porque estamos entonces obedeciendo a la autoridad que Dios puso. Por supuesto, aquí vamos a la pregunta que hizo la hermana. Donde el gobierno se opone abiertamente a Cristo, el principio a seguirse es en Hechos 5:29. Vamos a Hechos 5:29. ¿Ok? Tenemos que aclarar bien este punto, es bien importante, hermano. Hechos 5:29. ¿Bien? Esto era cuando Pedro y Juan fueron llevados hasta el concilio. ¿Ok? Y les preguntaron, ¿ok? Y les dijeron, nosotros les dijimos a ustedes que no predicaran en el nombre de Cristo. Y en el 28 dice, no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, la sangre de Cristo, echarle la culpa. Se quejaban ellos, nos está echando la culpa de que nosotros matamos a ese hombre. No tienen el respeto de llamarle por su nombre, le dicen ese hombre.
Por lo cual, ante esa prohibición de predicar a Cristo, Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios que nos mandó a predicar a Cristo antes que a los hombres. Amén. Así que esa es la única excepción a la regla bíblica de obedecer al gobierno. Ahora, déjeme hacer una interpretación de lo que ha pasado en los últimos meses en Puerto Rico. Hay algunos creyentes que han interpretado que el quedarse todo el mundo en casa por la pandemia, empezando en marzo, que eso es que el gobierno no quiere que prediquemos a Cristo. Y eso no es cierto. Es por asuntos de seguridad nacional. ¿Ok? No podría ser que las iglesias se siguieran congregando cuando estábamos expuestos en un momento donde no se conocía mucho sobre este virus, no se sabía mucho cómo se transmitía, no se sabía cuán rápido se transmitía, no se sabía ni a qué grupos de edad afectaba, no se sabía si flotaba en el aire, si se quedaba en la superficie, no se sabía mucho. Por lo tanto, lo más seguro es todo el mundo quédese en casa. ¿Por qué? Porque algunos sí sabrían cuidarse, pero otros ni les preocupa en aquel tiempo, ni les preocupa hoy cuidarse. Por eso es que hay tanto desorden en la calle y la gente se queja cuando el gobierno tiene que apretar el control porque la gente no es disciplinada. El gobierno nunca impidió que se predicara a Cristo Jesús. Sin embargo, el Señor proveyó medios como el que estamos usando hoy, como Zoom y otros medios para comunicación a distancia, donde seguimos predicando el Evangelio. Es más, el gobierno local fomentaba ese tipo de práctica, ¿ok? Que se siguieran la oración. Esa es la parte que la gente no recuerda ni reconoce. Y que en un momento dado, tan pronto se entendió que era seguro abrir el asunto, se le pidió desde fines de mayo que las iglesias se congregaran. Aún así, el presidente americano, usted no tiene que estar de acuerdo con él, ni yo tampoco, ni nadie, pero es el presidente, ¿verdad?, al cual esta nación aquí se debe aquí también por el asunto jurídico-político, decía, nosotros no necesitamos nada más ni nada menos que más oración aquí en este país. Yo no creo que él sea creyente, pero sí yo creo que Dios lo usa para esas cosas, hermano. ¿Okay? Como le digo, hay 500,000 cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con ese varón, pero Dios lo puso allí y nos tenemos que someter a él. ¿Ok? Ahora, en ningún momento se le ha impedido a la iglesia que predique. Por lo tanto, no hay ninguna razón, no hubo ninguna razón desde marzo para acá para que la iglesia saliera a la calle a ir en contra del gobierno por nada. Nosotros decidimos congregarnos aquí, tan pronto estaba en ley, ¿verdad?, como ejemplo, pues no fue desde el mismo principio, sino estuvimos como 3 semanas después que se hizo esa nueva orden de apertura, y cuando estimamos que era seguro y teníamos todos los controles, entonces decidimos congregarnos. O sea, todo es en cuestión de orden, porque hay una razón por el cuidado de la pandemia, porque la pandemia es real, hermano. Personas que no creen que la pandemia es real, y yo no voy a entrar en ese asunto, pero yo creo que es tratar de tapar el cielo con la mano, decir que la pandemia no existe. Existe, hermano. Que si en Puerto Rico no ha afectado tanto como en otros países, pues usted sabe por qué es, ¿verdad? Además de la misericordia de Dios, es porque hubo unos controles desde temprano, los cuales usted observaba en otros lugares no había. Pero la realidad es que no ha habido aquí en este país, razón para no someterse al gobierno, porque hemos podido predicar a Cristo Jesús y lo seguimos haciendo. Y usted va a la calle y usted predica a Cristo Jesús y nadie le dice nada. El gobierno no se opone a eso. Usted va en cualquier lado a predicar a Cristo Jesús, siempre y cuando no sea con alto parlante a las 12 de la noche, porque eso es alteración de la paz, ¿verdad? Vamos a tener raciocinio. Usted puede predicar a Cristo donde usted desee, a la hora que desee y lo duro que usted desee y por la cantidad de tiempo que usted desee. No hay ninguna imposibilidad sobre eso. Ahora, si el gobierno viniera diciendo, de ahora en adelante, el que agajemos predicando a Cristo, lo vamos a someter a la obediencia y preso va. Pues entonces, ¿qué dice la palabra que hay que hacer?
Es necesario obedecer a Dios que antes que a los hombres. ¿Y podríamos pagar el precio? Pues claro que vamos a pagar el precio. Y si usted va preso por predicar a Cristo, pues no es diferente a los apóstoles y otros siervos que sufrieron lo mismo. Amén. Si ese momento llega, estamos claros lo que vamos a hacer. Vamos a seguir obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Solamente en el sentido, si el hombre impide hacer lo que a la iglesia se le comisionó. A la iglesia se le comisionó predicar a Cristo Jesús y hacer discípulos en todas las naciones hasta que Cristo venga. Así que, ¿tenemos que obedecer al gobierno? Claro que sí, que tenemos que obedecer al gobierno. Es importante. Ahora bien, hoy en día se oye mucho de esa desobediencia civil. Por cualquier razón, que no es alguien o un grupo no está de acuerdo con ciertas cosas y entonces va a haber desobediencia civil. De hecho, muchas personas que persisten estar en violación de las leyes ejecutivas, de las ordenanzas ejecutivas respecto al uso de mascarillas, es rebelión lo que tienen. Es que no le da la gana de ponerse la mascarilla porque ellos interpretan que es una violación de sus derechos. Pero entonces, ¿dónde terminan tus derechos y dónde comienzan los del vecino? El derecho que tú dices tener no puede ir en contra del derecho del vecino de protegerse. Y más bien lo que reflejan es un egoísmo de parte de la persona y reflejan unos defectos de carácter del sentido de rebelarse contra cualquier autoridad. Hay personas que viven siempre rebeldes y viven siempre en contención. El creyente no es ni rebelde ni contencioso. El creyente, Cristo lo salvó para andar sometido a Cristo Jesús. Amén. Así que esas desobediencias civiles consisten en qué cosa. Por ejemplo, una protesta del pueblo contra un gobierno por sus injusticias. Eso ocurrió el verano pasado aquí en Puerto Rico. O un intento de quitar el gobierno actual. ¿Verdad? Que fueran las dos cosas juntas aquí en Puerto Rico, quitar el gobernante actual. ¿Cuáles son las implicaciones de este pasaje que acabamos de leer, versos 1 al 4, sobre esta clase de movimiento? O sea, ¿qué debe hacer el creyente respecto a estos movimientos? ¿Qué piensa usted? Si vamos a la letra, como está escrito, el creyente no puede estar participando en esos movimientos. No quiere decir que usted no piense que tengan razón, pero usted no es ciudadano de este país para meterse en esas cosas. Y el creyente no fue llamado a militar en los asuntos de esta vida. El creyente es ciudadano de los cielos, está llamado a predicar a Cristo. No está llamado a estar allí gritando, fulano fuera, fulano fuera, fulano fuera, fulano renuncia. No, eso no le compete al creyente. ¿Ok? Al creyente le compete seguir sometido y dar un buen ejemplo. Muchos creyentes diferirían de mí en esto, pero yo me estoy refiriendo a la Escritura. Ahí lo dice ahí, someteos a vuestros gobernantes. Que si el Señor no quiere que ese gobernante continúe por su mala conducta, el Señor se va a encargar de eso. ¿Ok? Usted sí tiene como creyente el derecho al voto. Si usted quiere ejercer su derecho al voto, usted va y ejerce su derecho. Y usted va allí y si usted dice, yo estoy determinando con mi voto, haciendo lo posible que esta persona y esta no vuelvan a ser elegidos. Usted está en todo su derecho. Porque aunque usted es ciudadano de los cielos, este país le ha concedido a usted, le ha conferido el derecho para que usted vote. Si usted decide votar, también está en su derecho. ¿Ok? Lo que no es bíblico es que el creyente esté militando en este partido, esté militando en el otro, y chijichijá, aquí arriba va, y el otro que ahora que vamos, y el otro viene aquí, y este se monta, aquel se quita, porque el creyente no es ciudadano de este lugar. Ahora, si usted está tranquilamente viviendo como creyente y el gobierno de este país le dice, yo necesito que usted me ayude, porque usted tiene vergüenza y buen juicio y sabiduría de Dios para que usted me ayude a dirigir tal y tal cosa.
hay que ir. Eso lo hicieron a Daniel, eso lo hicieron a José, eso lo hicieron a Nehemías, pero en ningún momento estaba José, voten por yo, y el otro buscando puestos, ni Daniel tampoco. Por el mérito que tenían, los buscaron para que gobernaran. Bien importante la diferencia, ¿ok? Ellos no estaban ganando ninguna elección. El Señor, que es el que pone y quita los gobiernos, los puso. Literalmente los puso. ¿Okay? Entonces eso está en la Escritura. Así que nosotros como creyentes no debemos estar participando de esa cosa. Vuelvo y digo, eso no quiere decir que usted tenga una preferencia política. Usted puede tener la preferencia política. ¿Okay? Por eso es que aquí, en nuestra congregación, no hablamos de política para nada. ¿Por qué? Porque es que no tiene nada que ver con la salvación en Cristo, ni tiene que ver nada con la eternidad. ¿Okay? Y más bien es un tema que como no tiene que ver con la vida cristiana, lo que viene cada vez que se trae es pasiones carnales y contiendas entre los hermanos y malas costumbres. Y aquel es de aquello y aquel es del otro. Y especialmente aquí en Puerto Rico, que la política es un deporte, hermano. Y la gente se insulta y se van a las manos y se denigran unos a otros por cuestiones políticas. ¿Ok? El creyente no está llamado a estas cosas. ¿Ok? Así que si estamos experimentando lo mismo que los apóstoles, pues posiblemente sí. Hay leyes, ¿verdad?, que van en contra de la normativa de Dios. Por ejemplo, las leyes sobre las cuestiones de género, o de género, debe decir, o la degeneración, sobre las personas escoger de qué sexo son, cuando el sexo se lo pone el Señor cuando nace. ¿Ok? El hecho de las preferencias y todas esas cosas, que son cosas completamente contrarias a la palabra. En Romanos capítulo 1 vemos que esos son frutos de una mente reprobada y llena de tinieblas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Protestar e irle a prenderle fuego a una goma de carro allí frente al Capitolio para que quiten la ley. Nosotros sabemos que el mundo corrupto en que vivimos siempre las va a tener. ¿Qué usted va a hacer? Predicando la palabra. ¿Y sabe qué usted va a hacer? Exactamente. Ocúpese de su familia, para que no venga la tentación de Satanás ni el descarrilamiento, para que no terminen en las filas de aquellos que viven en inmoralidad. Eso es lo que tiene que estar haciendo la iglesia, asegurándose de que usted, como padre y como madre, usted está cumpliendo la normativa que Dios le puso, velando bien por su familia, por todo lo suyo, para que siempre anden en temor de Dios. Amén. Hay una ley que permite el aborto. Pues ¿qué va a hacer? Que como lo permite usted, ¿verdad?, ¿abortaría? No, porque deshonra a Dios. Porque hay leyes que son así, que permiten lo que a Dios deshonra. El asunto de las preferencias sexuales es una ley que permite lo que Dios deshonra. Pues ¿qué usted va a hacer? Pues no se lo permita a usted. Usted no participe de esas cosas. Aquí la ley permite los juegos de azar. Sí, de azar, ¿verdad? Con Z. Juegos con dinero, exactamente, casinos y todas esas cosas. ¿Qué usted va a hacer? ¿Que como los permite usted va a participar? No, porque la Biblia dice que cada vez que se echan suertes es tentar a Dios, es invitar a Dios a que se meta en el mismo degenere y en la liviandad que usted está envuelto. Cuando usted tira los topos contra una pared, ¿quién es el que rige cómo caen los topos? Dios. Usted está diciendo, Dios, juega conmigo esta tontería. En lugar de decir, Señor, yo voy a confiar de que tú me vas a suplir lo que yo necesito. Ese es el pecado de los juegos de azar. Okay. Exactamente. Hay que trabajar para vivir, porque el Señor lo dispuso así. Así que todas esas normativas, hermanos, son reales para el creyente y lo continuarán siendo. ¿Ok? Que si va a haber algunos casos donde es necesario desobedecer al gobierno humano. Amén, sí. Hoy por hoy aquí no he visto ninguno. Hay casos donde nosotros escogemos no participar de las libertades que nos da el gobierno, las leyes que les mencioné, pero eso no es que están opuestos a la palabra. Ahora, si el gobierno llega a pasar una ley que nos impide predicar, nos impide congregarnos, pues nos vamos a underground y seguimos predicando a Cristo Jesús. Amén. Eso está claro. Pero vuelvo y le digo, esas condiciones no han llegado aún. Que puedan llegar,
Claro que pueden llegar. ¿Cuáles condiciones podrían justificar tal reacción hoy, de ir en contra de lo que dice el gobierno? ¿Okay? Específicamente esto. Si hubiera una ley ahora, el gobierno se descarrila completo y dice, aquí no queremos a nadie que esté predicando nada. Esas leyes existen en algunos países. Si algún día existen en Puerto Rico, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia, contra viento y marea, confiando en el Señor, pues va a ir contra eso y se va a someter a Cristo, no se va a someter al mundo. Amén. Importante eso. Bueno, voy a buscar una cosita aquí un momentito que no se me salga de orden. Muy bien, gloria a Dios. Importantísimo. Próxima sección. Estamos claros, ¿verdad? Someteos a toda autoridad humana. Muy bien. Ahora, si vamos a la próxima porción, la del 5 al 7, que también la leímos al principio, ¿ok? Es bien importante. ¿Ok? Dice, por lo cual es necesario estarle sujetos al gobierno. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Vamos a explicar ahora. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, pagar el tributo, ¿verdad? Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Okay? Vamos a ver la explicación. ¿Okay? Dice, estar sujetos por causa, ¿verdad? No solamente por el castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque una es una primera razón que uno podría decir, si tú no te sometes a las leyes, ¿qué vas a obtener? Castigo, ¿verdad? Si dices 50 millas por hora aquí, vas a 70 y el policía te ve, ¿a qué le vas a tener miedo? Si me agarra, ¿verdad? Le tengo miedo a la multa o a las consecuencias. Pero hay una razón mucho más importante por la cual tenemos que estar sujetos a las leyes y a la autoridad, por causa de la conciencia. O sea, el temor es el motivo más bajo. Los animales tienen temor. Si tú le dices al perrito, no te orines en el mueble, y le das su fuetecito para que aprenda que no se orina en el mueble, la próxima vez que él vea el mueble, va a decir, yo no me orino ahí, porque pues no es que él tiene conciencia, es que él recuerda que orinarse en el asiento del cojín le va a costar. Y ese es el temor. Por eso es que es el motivo más bajo. Pero el motivo real por lo cual el creyente debe someterse a la autoridad es por la conciencia. Vas a 70 millas, pero el policía no está. Pero ¿sabes quién está? Cristo Jesús está. Y Cristo Jesús te está viendo. Es la conciencia. Te dice, estoy pecando o pequé. Esa es la verdadera razón. No es, deja ver si no hay nadie y por ahí voy. No. Si pecaste y no te vio la autoridad de aquí, no pienses que el Señor no te vio. Por eso es la idea. El Espíritu Santo en el creyente es el que le da una nueva conciencia. Y es el que te muestra cuando las cosas son correctas o incorrectas. Ese es el verdadero motivo. De violar la ley es pecado, en otras palabras. Cuando tú violas la ley de este mundo, siempre y cuando esa ley no sea la que te impide predicar a Cristo, todas las leyes, al tú violarlas, bueno, las leyes que prohíben, si tú las violas, estás pecando. Así de sencillo. Y tu conciencia en Cristo te lo va a decir. ¿Okay? Porque Cristo quiere que tú seas obediente y sometido al gobierno que Él puso. Importante. Así que el cristiano debe experimentar al Espíritu cuando el Espíritu te testifica a la conciencia. Esto está bien, esto está mal. Amén. Eso lo vemos en Romanos capítulo 9, ¿verdad? Un poquito más para atrás. Dice así la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué? En el caso del capítulo 9, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. O sea, Pablo decía, este dolor y tristeza me lo causa la conciencia que me dice hay algo que está mal y yo me tengo que entristecer. Que es otro tema, no nos vamos a ir ahora.
Si desobedecemos al Señor, lo sabemos cuando el Espíritu convence a nuestra conciencia. Te dice, lo hiciste mal, pecaste contra Dios. Por ende hay que hacer ¿qué? Hay que arrepentirse. Y hay que hacer componendas. Por ejemplo, y tú estás llenando la planilla de la contribución sobre ingresos. La Biblia te dice, al que requiere honra, honra. Al que hay que pagarle tributo, pagarle tributo. Amén. Al que hay que pagarle IBU, págale IBU. Y si en un lugar te ofrecen, si me lo das en efectivo, no te cobro el IBU, ¿cuál debe ser tu contestación? No. Cóbrame el IBU. Te van a decir, pero si es que nadie esto está viendo. El Señor te está viendo. Tú vas a deshonrar al Señor por 20, 30, 100 pesos. En algunas ocasiones es mucho más que eso. Sí. Sin importar la cuantía, usted debe obedecer al Señor antes que a los hombres. Es infinitamente más bendecido que usted obedezca al Señor. El Señor es el que está a cargo suyo. El Señor le va a proveer todas las cosas que usted necesita. Usted no se va a poner a pesetear para deshonrar al Señor. Si usted viene y está llenando la planilla de contribución sobre ingresos y usted miente en la planilla y la somete así y obtiene un reintegro al cual no tenía derecho, ¿cómo podemos hacer eso? Pues hay gente que pone dependientes que no tiene. Reclama dependientes por los cuales no puso un centavo. Eso se llama fraude. Si el creyente hace eso, el Espíritu le va a decir, hiciste trampa en la planilla, en el income tax return, ¿verdad? Para aquellos que a veces quizás no entienden lo que es una planilla en Puerto Rico, ¿okay? Sobre la contribución sobre ingresos. Pues usted, cuando el Espíritu Santo le aclara que usted pecó, ¿qué usted debe hacer? Pedir perdón al Señor y someter una planilla enmendada, removiendo el dependiente fatulo que usted puso allí y devolviendo el dinero al cual usted no tenía derecho. Así es que tiene que vivir el creyente. El creyente tiene que ser ejemplo en todas las cosas, porque el que juzga es el Señor. Y digo esto porque aquí en este país existe esta ley común de mucha gente quererse defender. ¿Defender de quién? Dicen, defenderme del gobierno. Que el gobierno tiene un impuesto aquí, tiene un impuesto allá, tiene un impuesto acá. La forma de usted defenderse del gobierno en esos impuestos, ¿sabe cuál es? Mudarse para otro país. O mudarse para el reino de los cielos allá arriba, cuando ya deje de estar en este mundo. En este mundo, donde usted esté, si usted está disfrutando de la isla de Puerto Rico, usted tiene que pagar impuestos. Eso no hay forma. Hay personas que no creen en los impuestos. Sería ideal un mundo sin tener que pagar planilla. ¿Cómo sería eso? Y si dijeran, la planilla, la contribución fija es 2%. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Eso es una ley nueva que viene. Eso estaría tremendo. Pero si en el bracket que usted está tiene que pagar 33%, y usted dice, me preocupa cómo el gobierno está malbaratando ese dinero, eso es otro problema. Usted no puede juzgar y decidir no pagar porque el gobierno malbarata, que de hecho malbarata, seguro. Ellos le dan cuenta a Dios por malbaratar lo que usted contribuyó. Eso no es lo suyo. La venganza no es suya, la venganza es del Señor. Es importante esto, ¿ok? Amén. Algunas personas tienen una mala conciencia que no es confiable, porque hay personas que prefieren creerle a la normativa del mundo y al folclore y a la sociedad en lugar de creerle a la palabra. Obviamente porque son inconversos, pero también hay personas que son de Cristo que persisten en creer y en hacer las cosas como las dicta la sociedad. Y así no se puede vivir la vida en Cristo. ¿Amén? El cristiano obediente debe tener una buena conciencia. 1 Timoteo 1:5. Vamos allí un momentito para que usted vea, ¿verdad? Y vamos a ir acelerando por aquí.
para poder tener una buena cobertura de este tema. 1 Timoteo 1:5 dice de esta forma, en el nombre de Jesús: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué está diciendo? Si quieres prevalecer en la sana doctrina y en la buena conducta de Cristo, es el contexto, eso nace de una buena conciencia y de un amor nacido de un corazón limpio, que son las evidencias de que Cristo te ha salvado, lo que está diciendo ahí. ¿Ok? Por el otro lado, si la persona lo que está, en lugar de ser obediente, siempre está buscando desobedecer, ¿ok?, y rechazar lo que el Espíritu Santo te dice que debes hacer, eso conduce a una conciencia corrompida. ¿Qué quiere decir? Pues que Dios quiere unas cosas y tú quieres hacer otras. ¿Ok? Vamos a buscar lo que nos dice, ¿verdad? Aquí en Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Viendo? ¿Qué está diciendo? El creyente puede ver la mano de Dios en aquellas cosas que el no creyente les llama impuras. Por ejemplo, el creyente ve la mano de Dios en el sistema de contribución sobre ingresos de Puerto Rico. El que es no creyente pudiera ver eso como que el gobierno me está metiendo la mano en el bolsillo a mí. Y están viendo exactamente la misma cosa. ¿Ok? Todo depende de cómo usted ve las cosas a la luz. ¿Ah? El versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Estos son los que son corrompidos en su mente. ¿Cuáles son los corrompidos? Los que rechazan lo que el Espíritu Santo está dictando. ¿Okay? En otras palabras, ¿verdad? Una conciencia cauterizada. ¿Qué es cauterizada? Cuando ya tiene una cicatriz, que ya como que ya no es de otra forma más que como es la cicatriz, o sea, está deformada, ya como tal. Y esto puede llevar a una conciencia desechada, o sea, una conciencia, por ejemplo, como la que habla al principio de Romanos, ¿verdad? No solamente ahí en 1 Timoteo, pero en Romanos nos habla de esas personas que decidieron no tener en cuenta a Dios. ¿Okay? De hecho, de ahí es que salen todas las pocas vergüenzas que nosotros conocemos hoy. Dice, verso 28, capítulo 1 de Romanos, dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, está hablando de todos los que andan sumidos en pecado. Dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y por ahí dice todas las cosas que no convienen que hacen los que tienen la mente reprobada. Una de las cosas que hacen es, el verso 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia unos con otros. ¿Qué está describiendo? El LGBT 1.23XZ este que tenemos hoy día. La poca vergüenza inmoral que el gobierno ha permitido. No te está obligando que tú seas una de estas cosas. Eso lo escoges tú mismo. Él lo está legalizando. Eso está mal. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Seguir proclamando a Cristo Jesús. Amén. Así que Pablo de una vez dice, hay que pagar tributo, hay que pagar impuestos, hay que pagar las contribuciones, los aranceles. Le paga un IVU de 11,5% en Puerto Rico. Está alto. Está altísimo. ¿Cómo usted puede hacer para no pagar el IVU? Pues múdese para el medio del océano, en un barco, y allí no paga IVU, pero aquí lo va a tener que pagar, o sea, no hay forma. ¿Ok? Es la normativa de este país. ¿Ah? En Honduras es 14%. ¿Usted cree que la contribución aquí es alta? En Irlanda es 48% la contribución sobre ingresos. Que se incluye todos los servicios. Pero usted se gana $1 y la mitad se lo da el gobierno. ¿Qué usted va a decir? Que no se va a mudar para Irlanda, ¿verdad?
se quiere quedar aquí, porque todo depende, ¿verdad? Como uno vea la relatividad de las cosas. En Oregón no hay contribución sobre las compras, no hay IBU. En Washington State, al cruzar el río Columbia, no hay contribución sobre la propiedad. Hay crimen. Hay personas que viven al cruzar el río en Vancouver, Washington, para no pagar sobre la propiedad y hacen la compra al cruzar el río en Portland, Oregon. Pues, si usted quiere eso, pues tiene que mudarse para allá. Es legal. Cruza el río, menos de medio kilómetro y ya no hay IBU. El precio que usted ve es el precio que usted paga. No tienen que hacer una matemática de 7, 10, 12. ¿Usted quiere eso? Aquí antes no había IBU. ¿Va bien? ¿Ok? Pero si usted está aquí, tiene que obedecer las leyes de este país. Amén. Bueno, así que, pregunta que hacemos antes de ir al último tema. ¿Hemos cumplido cabalmente con todas las responsabilidades que tenemos frente a las autoridades que Dios ha colocado sobre nosotros? Pregunta para que usted medite en esto. ¿Hemos pagado todo lo que debemos? Si alguien debe pagar contribuciones en este país y ser la estrella en el firmamento de compromiso y cumplimiento, debe ser el cristiano, hermano. Ay, es que cada vez que viene la dolorosa, como le dicen aquí, toda esa cantidad de dinero, y el que está en el cielo no es el que dijo que le iba a proveer todo lo que a usted le hace falta. Entonces le pregunto yo, ¿acaso Dios se vale de que usted robe para Él proveerle? ¿Verdad que no? Pues entonces, pague el tributo que usted tiene que pagar y las contribuciones que tiene que pagar. El Señor es fiel y seguirá siendo fiel con usted. Amén. Importante. Amén. ¿Hasta ahora dónde vamos? ¿Qué más debemos rendir a las autoridades establecidas en nuestra vida? Decía, honor al que honor merece, respeto al que respeto merece. ¿A qué hay que pagarle tributo? Pagar tributo. Así que además del respeto, implica el que hay unas normativas contributivas, usted tiene que ser fiel a ellas también. ¿Ok? Así que la pregunta es, ¿qué exige Dios de mi gobierno? No es la pregunta. La pregunta es, ¿qué exige de mí Dios? ¿Qué Dios exige de mí? Que obedezca al gobierno y me someta. ¿Ok? Y si no estamos de acuerdo a esto, pues tenemos que ajustarnos al Señor. Pídale al Señor, el Señor es bueno. Hay que ser realista. Quizá nos falta fe en creer que Dios puede proveer, aunque tengamos que pagar las contribuciones, aunque tenemos que pagar el impuesto sobre la venta y uso. El Señor ve todo eso. El Señor se encarga de ti. Encárgate tú de serle obediente a Él. Eso es lo que quiere decir ser sometido al Señor. Amén. Vamos a la última porción. En esta porción aparentaría cambiar el tema un poco. Estos versos no los hemos leído, pero mire cómo dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Aquí no es deber, no es que si usted le tomó $20 prestado al hermano que no se los deba, no es eso lo que está diciendo. Más bien es cuando usted está en deuda con alguien respecto a que usted le haya hecho algo. O sea, que usted haya pecado contra alguien, usted está en deuda con él. Eso es lo que quiere decir aquí. ¿Okay? Cuando usted peca con Dios, usted está en deuda con Dios. Hay una deuda de pecado entre usted y Dios. Que el que la cubre es la sangre de Cristo, cuando usted le pide perdón. Pues aquí dice, no le deba a nadie nada. Como dice, no peque contra su hermano. Más bien, el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahí se refiere a la ley de Moisés, pero también se refiere a la ley de Puerto Rico, del Código Civil, que hay a veces subcódigos, depende el municipio. Pues dice, se vive de esta forma. La buena comunidad dice, estas son las normas para vivir en comunidad. No alteración a la paz.
no ruidos innecesarios. Todos respetan los límites de velocidad. Debe ser de esta forma y de la otra. Y aquí actividades tienen que ser así. Todo eso está puesto para bien. De que si todo el mundo lo obedece, todo el mundo vive en paz. ¿Okay? Dice el 9, porque no adulterarás, dice la ley, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué dice aquí? ¿Cuál es la sentencia que resume todos los medios? Cuando decimos no matarás, ¿qué es lo que implica? No estamos llamados a matar a nadie, estamos llamados a amar. No codiciarás, no estamos llamados a codiciar. El que no codicia está expresando amor hacia su hermano. ¿Amén? No dirás embustes contra tu hermano. ¿Ok? Estamos obedeciendo y agradando y estamos amando a nuestro hermano. O sea, cuando el Señor dijo, toda la ley y los profetas se reúnen y se cumplen en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley y los profetas, dijo el Señor. Así que ahora el enfoque, y con esto terminamos brevemente, lo que nos quiere decir aquí es que nosotros tenemos que, de la misma forma que nosotros nos sometemos al gobierno, ¿ok? Y obedecemos, es lo mismo con nuestro prójimo también. Someternos a nuestro prójimo. ¿Qué es lo que quiere decir? Nadie piense más alto concepto de decir que el que debe tener. ¿Ves? Que cuando usted está mirando a su hermano a su lado, usted está por debajo de su hermano. Eso es lo que quiere decir, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Okay? La definición de un prójimo, ¿quién es mi prójimo? O sea, ¿a quién debo yo amar y someterme a? ¿Ok? No simplemente es el vecino, ni el que está al lado, ni el amigo suyo. ¿Ok? Eso fue lo que preguntó el intérprete de la ley allá en Lucas 10:29. Le dijo, cuando escuchó el asunto de hacerle bien al prójimo y de perdonar al prójimo. Cuando él escuchó eso que el Señor dijo, él dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Como que dice, porque hay unos que son más prójimos que otros. Como que dice, hay uno que ya se le cambió la cuota porque yo lo he perdonado 3 veces, ya me la hizo la 4ª, ya no lo perdono más. Esa era la intención de este intérprete de la ley. Lo que el Señor le dice es la parábola del buen samaritano, donde el Señor cambió la pregunta y le preguntó al intérprete, le dijo, ¿cuál fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Porque todo el mundo iba a pensar, pues el prójimo es el que le dieron la pela, pero él le dijo, ¿cuál fue el prójimo de ese que estaba tirado allí? Y el intérprete de la ley dijo, el que fue misericordioso con él. ¿Quién fue? El samaritano. ¿Okay? Así que lo que estamos diciendo aquel no es quién es mi prójimo, sino la pregunta, ¿a quién puedo yo ser un prójimo para la gloria de Cristo Jesús? No es un juego de palabras, es el enfoque que el Señor le da. ¿A quién le puedo yo ser de bendición? Pues ya hemos estado diciendo que estamos puestos para hacerle de bendición al gobierno que Dios ha puesto aquí, pero a la misma vez a nuestros hermanos que están con nosotros, ¿ok? Que no es cuestión de que la ley me lo obligue o no, que la ley me dice que yo debo ser un ciudadano ejemplar, no. El Señor le dijo a usted que lo que debe gobernar sobre nosotros es la ley del amor y la del sometimiento, y nosotros como creyentes, así es que tenemos que vivir. Así que mientras el creyente vive bajo la ley de la tierra, en donde quiera que país que tú vivas, también lo hace bajo una ley que es mucho más elevada, mucho más alta que esta, que es la ley del amor, de Dios mismo que estableció estas leyes. Dice la palabra que el amor es el cumplimiento de la ley. O sea, ¿qué quería decir esto? Que lo que el Señor quería, lo que estaba detrás del trasfondo de la ley de Moisés, con todas las cosas detalladas que decía, era el amor. Era que si todo el mundo se diera a cumplir la ley
entonces sería una sociedad perfecta. Pero el problema es que la imperfección de nuestro corazón no podía hacer posible que nosotros cumpliéramos la ley y terminábamos pecando. Para eso fue que Dios mandó la ley, para que el mundo se diera cuenta, usted y yo nos diéramos cuenta que nosotros por nuestras fuerzas no podíamos cumplir la expectativa de Dios y que necesitamos que Él mismo viniera y pagara por nuestro pecado, que fue lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Okay? Un ejemplo del asunto del amor gobernando la vida del creyente. Por ejemplo, un esposo no trabaja todo el día debido a que la ley lo obliga a trabajar y que sostenga a su familia, sino lo hace debido a que los ama. ¿Entiende? Usted no obedece a Dios porque tiene miedo de que Dios le meta un cantazo. Usted obedece a Dios porque usted lo ama. Amén. Usted no le canta a Dios porque dice, si no canto, Dios me pone un zipper en la boca. No, como he escuchado a alguna gente que ha dicho antes. No, usted canta a Dios porque usted no puede evitarlo. Amén, porque usted lo ama. Usted se somete al gobierno y ama al gobierno en el sentido de serle obediente. Amén, entienda bien. Y a su prójimo, a su hermano, porque usted lo ama. Amén, esa es la parte importante. Donde hay amor, no habrán homicidio, ni deshonestidad, ni robo, ni ninguna otra cosa, ni tonterías como los egoísmos, ni nada de estas cosas. ¿Ok? Amén. Fíjate que la ley que dice Pablo que se cumple no tiene nada que ver con el mandamiento del día de reposo, ¿verdad? Que hay que obedecer y cumplir el día de reposo. Porque menciono esto, porque hay personas que dicen, pues hay que cumplir los mandamientos. Pues mira, el reposo. El reposo fue dado para el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Okay? Para el pueblo que Dios compró con la sangre de Cristo, todos los días son iguales. Amén. Todos los días son iguales. La Biblia demanda que usted no se puede dejar juzgar por nadie respecto a días de reposo, ni de lunas nuevas, ni de soles, ni nada de esas cosas. ¿Okay? Porque usted está por encima de todo eso. Cristo le salvó de toda esa normativa. Amén. Es otro tema, pero lo quería mencionar aquí. Así que es importante. A veces es difícil amar a aquellos a quienes ridiculizan y rechazan el Evangelio y se burlan y 20 cosas más. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo que le fue dado le habilita a usted, dicho sea de paso, para que usted pueda amar y los pueda alcanzar para Cristo Jesús. Con esto cerramos. 1 Corintios 13:8 dice, el amor nunca deja de ser. O sea que cuando estemos en la eternidad, el amor va a estar allí. La que no va a estar es la fe. Pues porque no hace falta fe, pues si tiene a Cristo viviendo con usted, dice que el cordero es su lumbrera. Por lo tanto, no hay que tener fe que la lumbrera está ahí porque usted la está viendo. Ni tiene que tener esperanza, dice en 1 Corintios. ¿Por qué? Porque ya usted no tiene que esperar nada, porque ya está allí. ¿Entiende? La esperanza y la fe son para aquí, porque usted no ha recibido el galardón. Pero cuando esté con Cristo, lo único que va a asistir es Cristo. El amor va a estar allí. Amén. Importante. Así que, resumiendo, el cristiano que anda en amor, como que dice, debe andar siempre en amor, es el mejor ciudadano y el que mejor testifica. Así que si usted quiere honrar a Dios, en este contexto que estamos diciendo, tiene que ser un ciudadano ejemplar y obedecer al gobierno. Amén. Para que usted pueda tener el apoyo de Dios a su vida. Amén. Ahora, si el gobierno dijera en una ley, prohibido predicar a Cristo, ¿qué usted va a hacer? Usted va a seguir predicando a Cristo. Y si el gobierno lo agarra y le da una pela y lo mete preso, pues así sea. Para la gloria de Dios será. Así que predicar a Cristo lo vamos a predicar como quiera que sea. Cueste lo que cueste. Amén. Pero de la misma forma, el Señor nos manda como quiera a obedecer las leyes de este país. Cerramos con esto. ¿Ok? Así que suena bien bonito, ¿verdad? Hablar del amor al prójimo. Estamos en amor los unos con otros. ¿Ok? Pero si nos limitamos a mirar el amor como si fuera algo abstracto, como un concepto de buena comunidad, no vamos a lograr mucho. El amor tiene que convertirse en una acción para que tenga valor. Y quiero cerrar con la primera diapositiva y con esto cerramos completamente.
para atrás. Aquí estamos llegando. ¿Okay? Fíjense lo que estábamos diciendo. ¿Okay? Cerramos. Para un hijo de Dios, someterse al gobierno es una manera de demostrar su sumisión al Dios que lo estableció y al Dios que le salvó. Amén. Así que esperamos haber, ¿verdad?, arrojado luz sobre este tema. Es importante, ¿verdad?, que creamos así, como nos dice la palabra del Señor, que la hemos considerado hoy. Amén. Recuerde, ¿verdad?, que más adelante puede acceder las diapositivas que hemos compartido, si usted las deseara de antemano. Puede hacer la petición, ¿verdad?, escribiéndonos aquí mismo en el feedback aquí en Facebook, y nosotros se la hacemos llegar en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios me les bendiga, hermano. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que deberíamos hacer? Gloria a Dios. Pues a quienes nos sintonizan remoto y a los que hemos estado aquí, hermano, una bendición de parte del Señor. Les invitamos a estar de pie un momento, ¿verdad? Vamos a orar para despedirnos y para darle gracias al Señor por esta noche, para que el Señor nos lleve con bien a nuestras casas y nos permita descansar para el día de mañana. Amén. Recuerde que el jueves estaremos congregados mediante Zoom en el culto de oración. Amén. Y las damas tienen estudio de damas el viernes a las 6 de la tarde, pero se hace por Zoom también. ¿Ok? Si usted como dama desearía participar, ¿ok?, escríbanos ahí mismo en la página de Facebook. ¿Ok? Este estudio está hecho para las damas, ¿verdad?, de diferentes iglesias. Y lo que quisiéramos que usted, si desea estar allí para que sea edificada, recuerde, es para damas solamente, háganoslo saber y le podemos enviar la invitación a través de WhatsApp. ¿Ok? En el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, hermano querido. Señor Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y nos has dado tu bendición en esta noche. Gracias, Padre, por habernos hablado a través de tu palabra. Bendice ahora, Señor, en nosotros tu palabra santa, en nuestro corazón. Padre, que no nos cansemos de hacer el bien, como dice tu palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Permítenos ser fortalecidos y obedientes a tu palabra, y que ella, Señor, nos guíe de día en día. Que tu Espíritu Santo hable a nuestra conciencia y nos aclare, Padre Santo, en la forma en que debemos serte obedientes, Señor, y sometidos todo el tiempo. Gracias, Padre, por esa bendición. Gracias, Señor, porque en un momento dado estábamos perdidos, pero tú, Señor, nos sacaste de las tinieblas y nos pusiste en tu luz admirable, mi Señor Jesús. Gracias te damos por esa salvación. Te pedimos eso mismo, Señor. Si alguien que nos ha sintonizado aún no te ha conocido como Salvador, que hoy sea el día en que confiese a tu Hijo Cristo como Señor y Salvador. Como dice tu palabra, Romanos 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees tú de todo corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio por ti. Señor, bendícenos a todos ahora y que nos podamos congregar nuevamente el jueves, el viernes las damas y el domingo tu iglesia aquí nuevamente en tu casa. Gracias te damos, Padre, por todo y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y que Dios me les bendiga a todos. Que vayan bien.